Muy buenos días, apreciados hermanos, que la gracia y la bendición de nuestro Dios esté con cada uno de vosotros. Soy su servidor en Cristo, el pastor Darwin Casana, y les extiendo un cordial saludo desde las instalaciones de multimedia de la Unión Peruana. Y en esta ocasión vamos a tener el estudio de nuestra lección de escuela sabática, para lo cual voy a dar la bienvenida a nuestro querido pastor Rubén Alba, presidente de nuestra misión o asociación Normedio en Trujillo, Perú. ¿Cómo está, pastor Rubén? Bienvenido al estudio de la Palabra de Dios. Muchas gracias, pastor Darwin, por la invitación que usted me ha hecho, y es un honor muy grande que podamos juntos reflexionar sobre esta hermosa lección de la escuela sabática. El privilegio es para nosotros, pastor. Bienvenido. Vamos a pedir que sea nuestro Dios quien nos dé la sabiduría para poder discernir el estudio de la lección. Por favor, pastor, diríjanos usted en la oración. Muchas gracias. Vamos a inclinar el rostro. Querido Padre nuestro que estás en el lugar santísimo del santuario del cielo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos tu bendición para tu palabra que en esta hora haremos uso. En nombre de nuestro Señor te pedimos que sea tu Santo Espíritu el quien pueda usarnos como instrumentos, tanto nuestros labios como nuestra mente, para hablar tu palabra. Bendice al pastor Darwin y a su equipo de trabajo y a toda la congregación que nos escucha, nos ve, y también sean benditos y sus familiares también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Luego de haber orado, queremos decirle a nuestros hermanos que cada semana estamos viendo sus comentarios, sus saludos de diferentes lugares de este país de Perú, pero también de nuestros hermanos de otros países de aquí de Sudamérica que nos están contemplando, y de otros hermanos también de diferentes partes del mundo, a los cuales les hacemos llegar un cordial saludo, apreciados hermanos, y siempre les decimos que allí también en la caja de los comentarios siempre nos dejen sus aportes, sus dudas, sus preguntas, porque siempre estamos para poder seguir desarrollando en el estudio. Para esta semana tenemos ya la lección número 25 de Los Profetas Hablan, correspondiente a este sábado 20 de diciembre del año 2025. Se va terminando nuestra lección y el próximo semestre ya veremos la segunda parte de este folleto. La lección para el día de hoy, como dijimos, la número 25, lleva por título Toma final de Jerusalén. Hemos estado viendo ya cómo es que el pueblo había apostatado, cómo había rechazado, había quemado el rollo, y las profecías que decían que Babilonia iba a venir a conquistar a Judá. Y el día de hoy vamos a desarrollar este aspecto. Dice, toma final de Jerusalén. ¿Qué entendemos por este título, pastor Rubén? Sí, muchas gracias, pastor. Se dice toma final porque ha habido 3 tomas según la historia. En el 605, el Señor le da un plazo, o sea, anteriormente ya tenía una advertencia, ¿no? Aquí está ilustrado el desarrollo del plan de salvación, la caída y también luego la restauración, todo completo. Por eso dice que la caída de Jerusalén, que se registra en el libro de Daniel, también representa a la humanidad, porque habla 4 aspectos importantes: y la caída del rey, o sea, el rey destronado, el reino traspuesto, el santuario derribado y el pueblo del Señor cautivo. Y entonces se dice la última o la toma final, porque hubo una en el 506 o 505, entre el año varía, porque la forma de contar los años de los caldeos era una y la de los hebreos otra. Entonces lo ubica en la de los hebreos, el 505, 597, que tuvieron una oportunidad de 8 años, y ahora la última que fue mayor de 11 años con el rey Sedequías, que llega al año 586, la toma final de Jerusalén. Así es, pastor. Entonces tenemos ya la toma definitiva, ¿verdad? La caída final. Dios había dado oportunidad a su pueblo, muchas oportunidades,
y vamos a ver que los reyes, en lugar de someterse a la autoridad babilónica, cada vez se rebelaban más. Es por eso que vamos a encontrar que Dios va a hacer un juicio final. Y justamente de eso nos habla la introducción de nuestra lección. Nos habla del juicio de parte de Dios a Jerusalén. Dice en la introducción que Jehová hizo juicio, ¿verdad? El juicio viene de parte de Dios. Dios es el que está airado en contra de su pueblo. Dice que su ira es derramada. La ira de Dios es su justa indignación en contra de la desobediencia. Dios es lento para la ira. Él es grande en misericordia, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y es que Israel había hecho todo lo posible para alejarse de Dios. El pueblo de Judá había sido rebelde. Es por eso que Dios decide entregar a Judá en la mano de sus enemigos. Dios castiga el pecado con el pecado. Utiliza a instrumentos, como es en este caso Babilonia, quien va a derrotar a Judá y le va a dar el castigo, ¿verdad? Los babilonios, según el párrafo de la introducción, van a ser los artífices de la destrucción. Van a inventar diferentes maneras cómo poder hacer caer al pueblo de Judá, y vamos a ver que esto no es de la noche a la mañana, va a demorar algún tiempo, ¿verdad? Y los efectos que iba a tener este sitio, esta toma final de Jerusalén, eran muy lamentables. Según el párrafo de la introducción, dice que todo corazón se desleirá. Como decía David, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Así iba a ser el corazón de los judíos, iban a tener temor. Los hombres valientes, que eran la escolta de defensa del rey Sedequías, los hombres fuertes, al ver que los babilonios abren el muro, van a huir, van a tener temor. El mismo rey va a huir por una puerta de escapatoria. Todo corazón, dice, va a desfallecer. Asimismo, dice, todas las manos se debilitarán. Esas manos que eran orgullosas, prestas para hacer el mal, ahora van a estar débiles. Todas rodillas se irán en aguas. Siempre recordamos el caso de Belsasar, que las rodillas chocaban una contra la otra. Lo mismo estaba pasando en este caso con los judíos. Y dice, angustiaráse todo espíritu, o sea, la mente iba a estar turbada de los judíos. Entonces, de esto nos habla la introducción, queridos hermanos, y eso lo vamos a desarrollar con mayor amplitud cuando pasemos a las preguntas. Pero, Pastor Rubén, en nuestra lección vemos que está subdividida. ¿En cuántas partes está subdividida nuestra lección, Pastor Rubén? Sí, antes de responderle a su pregunta, quería tomar el comentario suyo donde dijo, el pecado se castiga con el pecado. Nosotros entendemos que Dios lo único que hace no es que lo castigue, sino que lo que Él hace es retirar su protección, su cuidado, y al retirar eso, el hombre queda a la intemperie de la destrucción, de la muerte. Entonces, en ese sentido solamente. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿en cuántas partes está subdividida la toma final de Jerusalén? Allí podemos verlo, que está en 4 aspectos. El primero es el asolamiento total, el saqueo, la grave pérdida de las vidas y al final una promesa que el Señor siempre, como dice, aprieta pero no ahorca, en este sentido a su pueblo, le promete la restauración. Entonces allí está la lección subdividida. Así es, pastor. Entonces encontramos uno de los capítulos más tristes, ¿verdad? Que sabemos que a todo hijo de Dios no le gusta escuchar estas historias tristes de desolación, de castigo, pero lamentablemente dice que esto sucede como paga del pecado, y estas cosas se han escrito para nuestra amonestación. Pero peor que nosotros, que lo estudiamos así solamente como historia, Jeremías fue testigo presencial, testigo ocular de todas estas cosas. Por eso que él lloraba, ¿verdad? Se le conoce el profeta llorón. Pero, Pastor Rubén, lo bonito es que acompañada de
del juicio de Dios iba la promesa de restauración. Dios siempre disciplina, pero con el propósito de mejorar las cosas, de restaurar, no con el propósito de deshacer por completo, sino que Dios quería restaurar. Quizás el último recurso de Dios para disciplinar a este pueblo, para reformarle, era que pueda quizás permitir esto para que lo que no habían hecho en tiempo de paz puedan hacerlo ahora en el medio del cautiverio. Y luego del cautiverio la promesa era de la restauración. Entonces, que el Señor nos ayude a ver las enseñanzas que tenemos para este tiempo, ¿verdad? Porque estas historias debemos estudiarlo con el ánimo de aprender la lección, como su mismo nombre lo dice, lección. ¿Qué lección sacamos para nuestra vida? Eso sea el anhelo, Pastor Rubén, y a todos nuestros hermanos que están contemplando este video. Vamos a empezar entonces, mi Pastor. Mi querido pastor, un breve comentario Adelante, Pastor. de lo que acaba usted de decir, la lección. Se refiere a la humanidad y el propósito de Dios nunca fue que el hombre conozca el mal. Y no le dio a conocer porque sabía que el día que iba a conocer iba a pasar por sufrimiento, angustia, dolor. ¿Me entiende? Pero como el hombre insistió, fue por su desobediencia, por su falta de fe, dice la palabra, entró el pecado y ahora viene la ruina, pero no solo de él, sino la ruina, la pérdida de vida de sus hijos, porque la muerte, dice allí, la muerte entró por un hombre y luego pasó a todos los hombres. Entonces, y la misma historia de Jerusalén se repite aplicándola a la humanidad entera. Eso sería mi querido pastor. Así es, Pastor Rubén, qué interesante entonces que todo lo que sucedió en la antigüedad es para nuestra amonestación, ¿verdad? Bien, vamos a pasar entonces a la primera parte de nuestra lección. El primer subtítulo son 4, ya dijimos. La primera parte, Pastor, dice asolamiento. Y la pregunta 1 va dirigida para usted, dice, ¿qué circunstancias llevaron a la caída de Jerusalén? Y la subpregunta dice, ¿qué se registró en el libro de Jeremías sobre el asedio y la caída de la ciudad? Claro, las circunstancias, como ya mencionó usted, primero que viendo ya lo que había ocurrido, las caídas anteriores, no tomaron en cuenta la parte histórica y continuaron en la rebelión contra Dios y contra los que los tenían prácticamente dominados, ¿no? Que en este caso eran los caldeos. Entonces esta incredulidad y esta rebelión, en esa circunstancia ahora viene la autoridad, porque dice que las autoridades están puestas con la espada en la mano, no en vano llevan la espada. Entonces, para tomar a Jerusalén, que hasta ese momento tenía las murallas, que era protección, ellos vinieron con unos baluartes, los sitiaron y luego dieron el golpe en el muro y ahora se abrió. Y entonces tuvieron que escapar, dice, de noche, ¿no? Ahí está la palabra, escapar, salir de allí. El Señor retiró su protección y ahora ellos cayeron en manos del rey de Babilonia. Ya que llegaron a ser esclavos, o sea, hasta el hijo y hasta el nieto. Entonces, pero hay algo más terrible, que lo alcanzaron al rey que había huido y a los hijos del rey. Y allí dice, lo prendieron, lo degollaron a sus hijos delante de él, que vio sus ojos, a los príncipes, y luego a él le sacaron los ojos y lo ataron con grillos y lo llevaron prisionero allá a la cárcel en Babilonia hasta el día que murió. Entonces fue algo muy, muy terrible lo que aconteció en esta oportunidad, pastor. Así es, Pastor Rubén. Entonces, como decíamos hace un momento, es uno de los capítulos más tristes de la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, ahí el profeta describe, ¿no? Cuando él empieza narrando la causa por la cual esto sucede, él dice, a causa de la ira
de Jehová contra Jerusalén y Judá. O sea, más que el poder babilónico, era que Dios mismo estaba airado en contra de Jerusalén, en contra de Judá. La desobediencia, siempre, Pastor Rubén, el pecado, la desobediencia ha sido la causa de la ruina, como dice también el profeta Isaías, ¿no? Porque se desplomó la tierra, cayó porque traspasaron las leyes. Entonces, eso se dio en antaño, lo mismo será en la actualidad. Si nosotros traspasamos las leyes, entonces lo mismo nos espera, ¿verdad? Asimismo, confirmando esa idea, la nota de la pregunta dice, Pastor, que es Dios quien entrega a Judá. Dice Profetas y Reyes allí, Dios los había entregado todos en las manos de Nabucodonosor. Pastor Rubén, ¿qué podríamos decir de esto? Que Dios mismo esté en contra de nosotros. Una cosa es que tengamos enemigos en la tierra, que tengamos lucha que no contra sangre y carne, sino contra principados, contra el diablo, pero sabemos que Dios es más poderoso que todos ellos. Pero si Dios está en contra de nosotros, ¿a dónde más podemos ir? Triste sería esto, pastor, aplicándolo para nuestro tiempo, que Dios esté en contra de nosotros. Sí, mi querido pastor, cuando habla de la ira de Dios es el desagrado, nada más. Él retira su protección y al retirar su protección, el hombre al quebrantar las reglas, las consecuencias tiene que pagárselo. Y ahora el asunto de las reglas no solamente tiene que ver con la forma de la vida, es en la forma de alimentarse, de pensar. Todo está relacionado. Si uno obedeciera la palabra de Dios, el Señor lo protegería. Por eso la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los defiende. Pero cuando una persona causa los desórdenes, los trastornos, como usted dice, la tierra se enfermó porque traspasó las leyes, entonces de allí vienen las enfermedades, ya sea en forma colectiva o en forma individual. En forma individual, de pronto una enfermedad, la enfermedad es consecuencia de la transgresión de las leyes. Entonces, de esto tenemos que aprender. Ya no es que Dios, mira, lo envía ya, simplemente retira su protección y el que se encarga de causar todos las angustias, los dolores, es el enemigo de Dios. Así es, Pastor Rubén. Entonces, qué mejor reflejo, qué mejor espejo que podemos ver. Nosotros también nos consideramos el pueblo del Señor, pero si es que traspasamos las leyes, entonces Dios, por más grande amor y misericordia que tenga, también llegará el momento que hará juicio contra este mundo. Por eso, los judíos del tiempo de Jesús se creían mejores que las generaciones anteriores, pero Jesús le dice, si ustedes no se arrepienten, igual pereceréis. Le dice, porque ustedes edifican los sepulcros de los profetas, pero a uno aquí mayor que los profetas y ustedes lo quieren asesinar. Entonces, por eso le dice, yo les hago responsables a ustedes de la sangre desde Abel, el primer mártir, hasta Zacarías, el último. De todos esos 4,000 años, Jesús los responsabilizó a los judíos porque ellos estaban rechazando a Jesús. Y para nosotros, pastor, sería ya 6,000 años, ¿verdad? Más condenación todavía, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a considerar eso, pastor. ¿Algún comentario y a qué pregunta pasaríamos luego? Sí, pasaríamos a la pregunta 2, donde dice que tendría usted. La respuesta allí dice, ¿qué detalles dio el profeta Jeremías sobre la cautividad de Judá después de la caída de Jerusalén? ¿Quiénes fueron tomados cautivos por el rey de Babilonia? Bien, pastor, muchas gracias. Entonces vamos a pasar ya entonces a la pregunta número 2, pero seguimos en el subtítulo, el asolamiento. Entonces, más detalles que nos podría dar es nada mejor que un testigo ocular, como decíamos al inicio, y ese testigo ocular presencial de esas cosas fue Jeremías, ¿verdad? Por eso que él puede contar con pleno detalle, porque él estuvo presente allí en esta desolación, ¿verdad? Y según los versículos que tenemos allí en Jeremías, capítulo 52, versículos 12 al 16, nos habla de varios detalles. Por ejemplo, dice, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia. El año 19 del gobierno de Nabucodonosor es el año 586. Es aquí cuando cae
Jerusalén, 586 antes de Cristo. Nabucodonosor comenzó a gobernar el año 605 y el año 19 es el año 586, pero ya por el año 17 aproximadamente, que era el año noveno de Sedequías, porque Sedequías gobierna desde el año 597, desde el año 588 nomás ya estaba la ciudad sitiada, pero va a durar 18 meses de sitio, o sea, año y medio, y en el año 19 de Nabucodonosor, que vendría a ser el año onceavo de Sedequías, que viene a ser el año 586 aproximadamente, es cuando se abre la brecha del muro y cae Jerusalén, ¿ya? Entonces dice, los detalles son los siguientes: quemó la casa de Jehová, ese es el primer detalle, ¿verdad? Se quema el santuario, hermanos, el templo, el lugar sagrado donde se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios. Vamos a ver que va a ser el último año donde se va a manifestar la Shekinah. Luego se restauró el templo, pero ya no fue lo mismo que antes, ya no se manifestó, ya no estaba el arca, vamos a ver más adelante. Por eso que los ancianos no entendían cómo es que la gloria del segundo templo sea mayor que la primera, porque en el segundo templo ya no se vio la Shekinah. ¿Qué más dice? Se quemó la casa del rey, la vivienda, el palacio real donde vivían los reyes de Judá, también se quema. Y todas las casas de Jerusalén, también de la ciudad amada, también se queman las casas, y destruyó con fuego todo edificio grande, todo al fuego. Y recordamos, hermanos, en las lecciones pasadas de Jeremías, cuando Dios le había dicho al pueblo: si ustedes transgreden el sábado, si ustedes violan el pacto, yo haré descender fuego y el fuego no se apagará sobre sus puertas. Y así fue, hermanos. Ahora vemos ya el cumplimiento. Todo es quemado con fuego, ¿verdad? Todo es quemado con fuego, tal como se había profetizado, todo es quemado con fuego. Esos son los detalles. Entonces se quemó, como ya dijimos, la casa de Jehová, los muros de la ciudad, la casa del rey, todo eso es quemado con fuego. O sea, ya en Nabucodonosor, hasta ese momento ya eran 19 años desde que había pasado el primer cautiverio, porque en el primer cautiverio va Daniel y sus compañeros. En el segundo vamos a ver que también hay personas que van, pero en el tercero ya es definitivo, porque son 2 años de sitio y se le acabó la provisión adentro, pues, y se abre la brecha en el muro y cae definitivamente. O sea, Nabucodonosor tuvo paciencia, 19 años de paciencia, pero al ver que el pueblo no se arrepiente, y más bien de eso dice que Sedequías se rebela, pues vamos a ver que Nabucodonosor no tiene ya piedad y lo destruye completamente. Quería destruir todo, ¿verdad? Pero también decía la subpregunta nos hablaba de a quién llevó, decía, ¿verdad? Decía, ¿quiénes fueron tomados cautivos por el rey de Babilonia? Dice ahí el versículo: hizo transportar a los pobres del pueblo y a toda la otra gente. Dice allí que se llevó a los cautivos a los pobres entonces, y los que quedaron en la ciudad, o sea, los desertores, y la multitud restante también. Pero dice que permanecieron algunos pobres para trabajar la tierra, como ya habíamos visto en la lección anterior. Quedaron los más pobres, ¿no? Solamente para cultivar la tierra. Entonces, hermanos, encontramos que tenemos la caída no solamente de la ciudad, hablando de una manera arquitectónica, de una manera física, sino también tenemos la caída del rey. El rey también es llevado prisionero, pero a la par de eso tenemos la caída del santuario. El templo también es profanado, es quemado, y vamos a ver eso en las siguientes preguntas. Pero también vamos a ver la caída del pueblo, o sea, la caída es en 4 aspectos, ¿verdad? Y es interesante cuando veamos el año que viene la lección de Daniel, nos va a mostrar cómo eso se restaura. Pero sobre todo lo importante es el liderazgo, ¿verdad? Por eso la nota de esta pregunta número 2 nos habla del liderazgo de Judá, que también cayó, porque si los líderes no hubiesen caído, pues entonces ellos hubiesen establecido un gobierno y se hubiese reconstruido la ciudad. Pero Nabucodonosor vio que debía barrer con todo. Tanto dice ahí el párrafo, dice: los sacerdotes, los principales sacerdotes, los oficiales, príncipes del reino fueron llevados, dice, a Babilonia y ahí ejecutados como traidores. Otros fueron llevados cautivos para vivir en servidumbre de Nabucodonosor y de sus hijos durante 70 años hasta que tuvo que venir Ciro para poder castigar a Babilonia.
Entonces vemos aquí que las cabezas de Israel, ese liderazgo civil, ese liderazgo religioso, político que se había corrompido, que era injusto, que no seguía la voluntad de Dios, ahora recibe su recompensa. Pastor Rubén, aplicándolo para nuestro tiempo, ¿qué podríamos decir del liderazgo actual? Si es que nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hay la posibilidad entonces que ese mismo castigo que hubo para el liderazgo de la antigüedad haya también para el liderazgo de la actualidad. ¿Cuántas veces más es castigado un ministro que se pierde en proporción a un miembro de iglesia, Pastor Rubén? Sí, la palabra dice que 10 veces más será su castigo para un líder, 10 veces más. Por eso es que encontramos que muchos lo llevaron cautivos, pero no los liderazgos, porque el liderazgo dice que fueron ejecutados como traidores. Entonces, para la actual, la profecía dice que los pastores falsos o los que no se cumple el deber, se aparta de la verdad o rehúsa una parte, entonces su castigo será 10 veces más que cualquier filigrés. Y claro, si uno es fiel, también tiene recompensa. 100 veces más, dijo Jesús, ¿verdad? 100 veces más, pero el castigo es 10 veces más. Entonces, para todos los que tenemos alguna posición de liderazgo, es el llamado, apreciados hermanos, para que podamos cumplir la voluntad de Dios. Vamos a seguir adelante, Pastor Rubén, y pasamos ya a la segunda parte de nuestra lección, que tiene otro subtítulo, es el saqueo. Dice, no el saqueo, el pequeñito, el que subió al árbol para ver a Jesús. Ese es un saqueo con Z. Estamos hablando de un saqueo del verbo saquear, ¿verdad? Coméntenos, pastor, de este saqueo. La pregunta 3 dice, ¿qué detalles se dan en el libro de Jeremías sobre el saqueo del templo por parte de Babilonia y el robo de los tesoros? Ahí está explicando lo que ya usted mencionaba, la caída del santuario. Para los judíos el santuario era el centro, lo principal que tenían, porque era la parte espiritual donde ellos se encontraban en la presencia divina y hacían todos los rituales. Es como los cultos sagrados que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, mire, allí puede en el cuadro que ha puesto, está el mar de bronce. Sí, un poquito atrás, por favor. Ya allí está el mar de bronce que no tenía medida, o sea, la fuente de bronce era sin medida, pero aquí Salomón en el del templo hizo bueyes, dice, 12 bueyes que sostengan esto de agua. También estaba el altar, había materiales de bronce, por ejemplo, el altar del atrio era de madera, pero revestido con bronce, porque el bronce era un conservador del fuego, ¿no? Porque era un fuego sagrado que Dios lo había prendido y la función de los sacerdotes era cuidar que no se apague ese fuego. Pero en esta oportunidad fue una desgracia total porque lo destruyeron todo y se llevaron lo que era el oro, lo del bronce, y no solamente lo saquearon el templo de Dios, sino también robaron todos los tesoros que había en Jerusalén. No solamente quedó asolado Jerusalén, sino también saqueado en esta oportunidad, ¿verdad? Y hay 3 cosas, pastor. 3 cosas. Dice, la destrucción para ellos llegó a través de la espada, del hambre y de la pestilencia. 3 cosas. Entonces, hambre, pestilencia de los muertos que se descomponían, y la espada encima. Fue totalmente un caos. Eso podría decir, pastor. Muchas gracias, Pastor Rubén. Entonces, vemos que lo más sagrado que tenía el pueblo de Dios, que ellos lo consideraban quizás su orgullo, que ellos pensaban que quizás por eso que tenían, Dios no los iba a destruir. Encontramos muchas personas en la antigüedad que cuando ellos querían huir y querían salvar su vida, se iban y se agarraban de los cuernos del altar, ¿no? Y ahí muchas veces se le perdonaba la vida. De la misma manera también vemos a los judíos en el año 70,
que entraron al templo pensando que los paganos van a respetar el templo, pero ni aún eso respetaron. Entonces aquí vemos, hermanos, que lo más sagrado, el oro, el bronce, símbolos, ¿verdad?, del plan de salvación, el oro sobre todo, todos esos utensilios sagrados que ilustran en la doctrina del santuario, ilustran el plan de la redención, la obra de Cristo, un sistema de verdades, todo eso el Señor permitió que sea profanado. Entonces, queridos hermanos, no debemos quizás, aplicándolo para ese tiempo, quizás jactarnos de que algo de bueno tenemos y que por eso no nos va a pasar nada. El Señor dice, si no se arrepentís, igual pereceréis, dice la Escritura. Si el justo se apartare de la justicia, si se desconecta de Cristo, que es la fuente de justicia, Él es nuestra justicia, pero si nos desconectamos, entonces, queridos hermanos, también podemos correr la misma suerte, ¿verdad? Podemos correr la misma suerte. Sin embargo, Pastor Rubén, acá hay un detalle importante también en la nota. Dice que Jeremías dice, Señor, tú estás que haces todas estas cosas, pero dice, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos. Bien que la ciudad será entregada en manos de los caldeos, dice Jeremías, pregunta a Dios, ¿no? Pastor Rubén, ¿puede hablarnos un poquitito acerca de eso? ¿Cómo es que Dios permite a Jeremías, cuando ve que todo es llevado, quizás robado, Dios le da una orden a Jeremías, le dice, Jeremías, cómprate una heredad por dinero y pon testigos, o sea, como cuando uno compra una propiedad, el juez pide testigos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios quería decir a través de esto, Pastor Rubén? ¿Por qué Dios le ordena a Jeremías que compre una propiedad, ¿no?, y que ponga por testigos? Si viendo que o sabiendo que esa iba a ser tomada la tierra y destruida, entonces dando un símbolo de la restauración, de que un día va a volver el pueblo y esa tierra nuevamente va a ser de ellos. Por eso es que tiene los testigos y también la compra hecha. Un símbolo de la tierra que nuestro Señor ha rescatado, ¿cierto? Y su pueblo volverá a ocupar esa tierra, como dice allí en Apocalipsis, la tierra nueva que está reservada para el pueblo de Dios. Amén, pastor, qué interesante, ¿no? Aun cuando vemos que aparentemente hoy en día también el mundo se adueña de esta tierra y piensa que es de ellos, pero sin embargo el mundo es de Dios, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el siervo de Dios David. Entonces nosotros también tenemos, Pastor Rubén, nuestra heredad, pero en el cielo, en la Canaán celestial, ¿verdad? Vemos la ciudad cuyos fundamentos y cuyo arquitecto es Dios. Qué interesante entonces que el Señor nos ayude a comprender esto, ¿verdad? ¿A qué pregunta pasamos, Pastor Rubén? A la pregunta 4, Pastor Darwin, y dice, ¿qué sucedió con el arca del pacto cuando el templo fue saqueado por los ejércitos babilónicos? ¿Qué profecía para el tiempo del fin se refiere al arca del pacto? Era el mueble más sagrado que había en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué sucedió con esa arca, pastor? Gracias, pastor. Entonces, en la pregunta 3 veíamos que hay un robo sistemático del oro, del bronce, de la plata, de los muebles del templo. El mismo templo es antes de que sea quemado, es saqueado, pero no se dice nada del arca, ¿verdad? En una ocasión Dios había permitido que el arca sea puesta en las manos de los filisteos, pero esta fue rescatada. Entonces, ¿qué sucedió con el arca? Dice la pregunta, ¿no? ¿Y cuál es la profecía para el tiempo del fin? Qué interesante. Vamos a leer la Biblia. La palabra del Señor en el Salmo 119, 126 dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Entonces vemos que tanto los judíos como los babilonios habían invalidado la ley. Los judíos porque no le habían obedecido y los babilonios porque estaban profanando el templo, ¿verdad? Entonces en estas circunstancias, dice el Espíritu de Profecía, vamos a ver en el párrafo siguiente, vamos a ver allí que Dios va a hacer algo por el arca. Profetas y Reyes, página 334, dice que con lamentos y pensadumbre escondieron el arca en una cueva. ¿Quiénes lo escondieron? Fueron hombres piadosos. Ellos sí creían la advertencia de Jeremías, porque Jeremías les decía que Judá va a ser
tomada por los babilonios. Todo esto va a ser llevado. El profeta Isaías también lo había dicho al rey Ezequías, ¿no? Que todo lo que han visto los babilonios va a ser llevado. Entonces, ellos creyeron que todo iba a ser robado. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo vamos a permitir que como usted dijo, pastor, el cofre más sagrado, el mueble más sagrado del templo sea profanado y sea llevado en manos paganas? No vamos a permitirlo, dijeron estos hombres, y lo vamos a esconder. Y dice aquí, con lamentos y pesadumbre, escondieron el arca en una cueva, dice, mira, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. O sea, la profecía dice que ya no se le iba a devolver nunca más al pueblo de Israel esta arca, se le iba a quitar para siempre. Y recordemos que dentro del arca estaba lo que le hacía valioso al arca. No era el oro, no era la madera, no era el cofre, sino lo que contenía eran las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Eso era lo que le hacía valioso al arca. Por eso se llama arcas del pacto, porque el pacto, la base del pacto de la alianza era los 10 mandamientos. Dice más aquí la nota, esa arca sagrada está todavía escondida. Para los 10 de Leonard White dice, estaba escondida todavía el arca. No ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Ella escribe esto hace ya digamos, más de 150 años. Ella dice que hasta ese entonces nadie había tocado el arca, ¿no? Entonces, la pregunta decía, ¿qué le pasó al arca? Entonces, contestamos que el arca fue escondida por manos piadosas, ¿verdad? Pero dice más la profecía, que la pregunta dice, ¿qué profecía hay para el tiempo del fin? ¿Qué va a suceder entonces con el arca? ¿Qué nos dice la profecía? Vamos a ver un párrafo muy significativo, vamos a ver una diapositiva anterior y vamos a ver allí qué nos dice el manuscrito 122 del año 1901 respecto a la profecía para el arca. Dice ahí, el precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testamento y está todavía allí. El precioso registro. ¿Cuál es ese precioso registro? Las 2 tablas de piedra. Y dice que fue colocado en el arca del testamento y está todavía allí. Miren lo que viene. Dice, oculto y a salvo de la familia humana. Dice más, pero en el tiempo señalado por Dios, Él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado. Entonces, sabemos, hermanos, que pronto se cumplirá la profecía de lo que dice allí en esa diapositiva en la parte más de arriba, han invalidado tu ley. Llegará el momento cuando por decreto mundial, porque el decreto será dado en Estados Unidos, pero el mundo también copiará los pasos de Estados Unidos, también van a dar un decreto de que se guarde el domingo, un día falsificado. Entonces ahí será, dice, tiempo es de actuar porque han invalidado tu ley. La ley quedará invalidada. Entonces allí, en ese contexto, dice esta profecía que Dios sacará esas tablas de piedra oculta, dice ahí, miren, para testimonio ante todo el mundo, ¿verdad? De que su ley es la verdad, de que el sábado está vigente, ¿verdad? Algunos han discutido acerca de esto, si es que es literal, si es que se encontrará el arca del pacto y se encontrará las tablas de piedra, o algunos lo entienden de manera simbólica de que probablemente se va a predicar la verdad del sábado. Realmente nosotros sabemos que Dios va a hacer algo, ¿verdad? Porque dice, tiempo es de actuar porque han invalidado tu ley. Lo que sí sabemos, Pastor Rubén, es que cuando Jesús venga por segunda vez, dice que una mano sostendrá las tablas de piedra y se cumplirá la profecía donde dice, los cielos declararán tu justicia, ¿verdad? Pero aquí nos dice, pues, ¿no? Que Dios sacará esas tablas de piedra. Entonces, muchos lo han interpretado aquí que eso es de manera literal, ¿verdad? Entonces, personalmente, yo no me atrevo a decirlo así directamente, es literal, pero sí lo creo lo que dice aquí la profecía, ¿verdad? Entonces, cada uno es libre de poder investigarlo, de poder analizarlo y tener su propia conclusión. Lo que yo sí sé es que Dios algo va a hacer para poder restaurar su verdad. Probablemente se encontrará el arca y se vea las tablas de piedra, o se proclame el sábado, o se refiere a cuando Dios muestra su ley. Exactamente, personalmente yo lo sigo investigando este asunto. No sé usted, Pastor Rubén, tenga alguna posición al respecto,
Lo que sí sabemos es Sí. lo que dice aquí el Espíritu de Profecía, que Dios hará un testimonio final con el fuerte pregón. Sabemos que la verdad será predicada a voz en cuello, el sábado será la piedra de toque y entonces todo el mundo sabrá cuál es la verdad. Pastor Rubén, tenga tal vez algún Sí, comentario al respecto. sí, muchas gracias. Mire los muebles sagrados que Moisés, siervo de Jehová, con con los instrumentos humanos que crearon todos los muebles del santuario, porque esta arca que ha sido escondida era de madera de acacia, de una madera que se construyó ahí el santuario, pero era revestido de oro por dentro y por fuera. Pero por sobre en el arca, la tapa del arca donde están los dos querubines, ¿no? Observando hacia la ley de Dios. Entonces, símbolo de que un día los querubines lo sacaron al hombre del huerto del Edén, pero aquí como este propiciatorio significa el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en favor de la raza humana, allí está el Evangelio. Total, la ley y el Evangelio. Sucede que hay verdades que de tiempo en tiempo el enemigo de Dios ha tratado de echarle cosas para ocultarlo. Pero Dios en su gracia levanta hombres, así como manos piadosas lo crearon, el arca, manos piadosas le han escondido, pero el Señor ha cuidado, ¿no? En la tierra. Ahora dice que lo de la tierra es solamente una copia, pastor. Hay un escrito sagrado que dice que el original está en el santuario del cielo y en el arca del cielo. Y eso se ve en Apocalipsis 11, donde dice que el cielo el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se vio allá. Entonces, mire, acá en la tierra es copia, pero aún siendo copia, si el Señor lo ha guardado, no sabemos, como usted dice, si literalmente se cumpla. Posiblemente el poder de Dios puede hacerlo, que aparezca, pero por lo general es que la ley de Dios tiene que levantarse en alto, dice la palabra, y el evangelio, que es la proclamación de la justicia de Cristo, debe resonar de un extremo de la tierra al otro para preparar el camino a la venida del Señor. Entonces, hay varias teorías también sobre el asunto del arca, pero valdría mejor quedarnos, como usted dice, en estos casos, el silencio es elocuencia. Así es, justamente tenemos allí el consejo de Jaime Guay, decía: en profecías no cumplidas no hay que ser muy dogmáticos, ¿no? Porque la historia todavía no ha transcurrido. En profecías ya cumplidas sí podemos decir esto es así porque la historia ya se ha cumplido. En asuntos no cumplidos todavía no hay que ser muy dogmáticos. De que Dios puede hacerlo, podría hacerlo, no hay ningún problema para él, ¿verdad? Sino que en varios párrafos donde se habla del descubrimiento del arca, cuando Dios saca las tablas de piedra, el contexto nos indica sobre todo en el aspecto de que Dios va a levantar un movimiento también para desenterrar los errores, sobre todo, ¿no?, que hay en cuanto al falso día de reposo, en cuanto a la inmortalidad del alma, y ese va a ser con el fuerte pregón, queridos hermanos. Ahí se cumplirá cuando dice: tiempo es de actuar. El pueblo de Dios actuará, se predicará a voz en cuello, se desenmascarará todos los engaños de Babilonia y entonces la verdad va a ser restaurada. El cuarto mandamiento brillará pues con luz propia, ¿verdad? Y en las plagas ya, cuando ya Jesús viene, ahí sí vemos literalmente, ¿no? Ahí dice que una mano vendrá y sostendrá la ley de Dios, ¿verdad? Los cielos declararán tu justicia. Pero pongámonos en el caso, Pastor Rubén, pongámonos en el caso que digamos que el arca literalmente se va a encontrar. La pregunta es: ¿eso hará que la gente crea más? Sabemos que no, porque dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Dijo Jesús: si aún resucitasen los muertos y les hablaran, la gente es dura, no cree, ¿verdad? El asunto es que deben creer es a la palabra de Dios. Esa es la que convence, ¿verdad? No quizás las cosas, porque la gente, dijo Jesús, la generación adúltera, la generación pecadora es la que pide señal, ¿verdad? Pero señal, Jesús dijo, no le será
dada. Entonces, lo importante es que crean la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que a nosotros, hermanos, debe confirmar nuestra fe. No estemos esperando todavía que quizás se encuentre el arca o quizás ver algo para recién creer. No, nosotros creemos porque sabemos que es cierto, porque tenemos la fe que proviene de Dios. No creemos en base a cosas que vemos. Bienaventurados, pastores, seamos, dijo el Señor Jesús, cuando creemos sin ver. Que Dios nos ayude y nos regale esa fe, ¿verdad, Pastor Rubén? Sí, pastor, era justo cuando usted hablaba, me llevó a recordar el mundo todo tiene que pasar por una zaranda y por una decisión, sino que la zaranda del mundo no es la misma la de la iglesia, del que tiene conocimiento, la palabra. El de afuera del mundo va a ser solamente lo del sábado y el domingo, como usted mencionó, y sobre la otra doctrina que viene allí acompañada. Pero dentro de la iglesia dice, pregunté cuál era lo que zarandeaba al pueblo, y dice, es el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Entonces, mire, cuán importante entender también eso, que ahora que con el tercer Elías, que en este caso será los siervos de Dios en la tierra, estarán como en el monte Carmelo, de poder llevar a la decisión al mundo entero, pastor. Así es, pastor, así es. Qué interesante. Entonces, nos esperan tiempos muy difíciles, así como hemos visto la historia de Judá que cae, es llevada cautiva. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos ser advertidos porque la historia se va a repetir. Entonces, vamos a seguir adelante, queridos hermanos, que Dios nos ayude a que podamos creer en la palabra del Señor y estar preparados para los eventos finales. Vamos a pasar ya a la pregunta número 5, Pastor Rubén, dirigida para usted. La pregunta dice, ¿qué aterradora descripción se da en el libro de Jeremías sobre la conquista de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor? ¿Cuál es lo más aterrador, pastor? El rey Sedequías contempló cuando fue alcanzado en la llanura, o sea, fue prisionero, y a los hijos y a los príncipes, y ahora pues lo primero que hicieron era degollarlos a los hijos, delante de su vista, delante de sus ojos, dice, y luego a los príncipes, y terminaron con sacarle los ojos a él. Y el resto del pueblo llevado cautivo a Babilonia. Es algo muy conmovedor, muy triste, porque ya tiene que ver con las consecuencias de la desobediencia. Y ahora el juicio fue terrible. Que lo degollen a tus seres queridos delante de tus ojos y que no puedas hacer nada. Así es, Pastor Rubén. Entonces, como comentábamos antes de desarrollar esta lección, decíamos que lo último que vio Sedequías fue esto, ¿verdad? Fue a sus hijos morir. Y una vez que sus hijos fueron degollados en presencia de él, se le quita los ojos, ¿verdad? Entonces, y él no se le mató porque en la antigüedad eran tan criminales que decían matarle era hacerle sufrir poco, porque con la muerte se acaba el sufrimiento. Entonces ellos preferían tenerlo esclavizado y ahí en una esclavitud continua para que ahí pueda seguir sufriendo hasta que muere. Y ese fue el caso de Sedequías, ¿no? Dice que se degolla a sus hijos y con el último recuerdo que él queda en su mente, porque ya no iba a poder ver, es ver morir a sus hijos. Con ese pensamiento tuvo que morir durante mucho tiempo, estar allí, ¿verdad? Y es llevado con grillos a Babilonia. Se le decía al profeta Isaías, muchos serán llevados con grillos, con anillo, dice, a Babilonia, ¿no? Algunos asirios y babilonios dice que ponían un aro en la nariz al conquistado y se lo jalaba de esa manera. Qué humillación, ¿verdad? Parte de esa humillación encontramos en la nota, dice en la página 345 de Profetas y Reyes, miles estaban pereciendo en la última defensa desesperada de la ciudad. Miles, o sea, no era solamente el rey y sus hijos, eran miles
los que estaban muriendo. Muchos otros millares estaban muriendo de hambre y enfermedad. Como usted decía, pastor, a través de la espada, a través del hambre y a través de la peste, ¿verdad? Era la manera como Judá cae, ¿verdad? Y ellos ya habían visto este cuadro en las 10 tribus unos años antes, y ya había pasado eso, y ellos ya deberían haber aprendido la lección. Pero vemos que no aprendieron y ahora ellos tuvieron que pasarla. Dice, la suerte de Jerusalén estaba ya sellada y no había nada que lo pueda detener. Ahora nosotros podemos decir, pero entonces al ver esto, las generaciones futuras ya aprenderían la lección, pero vemos que no aprendieron, porque en el año 70 la historia se va a repetir. Los judíos se van a rebelar una vez más contra los romanos, y vamos a ver que los romanos van a hacer algo similar o peor todavía, porque van a destruir el segundo templo, van a crucificar a los judíos, van a quemar todo, y a los judíos lo van a esparcir, y ahí sí es definitivo, el pueblo judío deja de ser pueblo de Dios completamente, ¿verdad? Pero ahora diríamos, Pastor Rubén, para nosotros en este tiempo, entonces ya nosotros tendríamos que ver todo lo que le ha pasado a los judíos, a las 10 tribus, ya nosotros también tendríamos que aprender la lección. Pero a veces el corazón es duro y podríamos decir que también nosotros quizás olvidamos esto, y qué triste sería que con nosotros se repita esta historia, ¿verdad? Que cuando el Señor venga, también nosotros seamos destruidos, ¿verdad? Entonces, Pastor Rubén, ¿qué consejo podríamos dar a la iglesia en cuanto a esto? En cuanto al ver las consecuencias del pecado, ¿cómo poder resistir la tentación? ¿Cómo poder evitar esto, Pastor Rubén, tomando en cuenta estos cuadros que estamos estudiando? Sí, Pastor Darwin, mire, la historia se repite lamentablemente y hay una sola, o digamos, hay una sola forma de escapar de esto, porque hay un libro llamado El Gran Conflicto de los Siglos, y en el capítulo 1 dice el destino del mundo predicho. O sea que si nosotros queremos saber qué es lo que viene para el mundo todo, entonces leemos la historia de Jerusalén, ya de lo que ya usted mencionó el año 70. Entonces se vuelve a repetir la espada nuevamente, el hambre y la mortandad, que ya no es ajeno, porque esto ya vimos en la pandemia, y ahora nuevamente el asunto de las gripes que están hablando y de otras enfermedades. Entonces van las cosas por delante. Ahora son las gotas de la ira de Dios, o sea, del desagrado. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, que fue el sustituto del hombre, el que carga la carga de la humanidad, porque en Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces en el huerto de Getsemaní, él bebió esa copa de la ira, y ya del sufrimiento más cruel, de lo terrible que pueda ocurrir en la humanidad, ya, porque fue terrible. Y ya el huerto de Getsemaní para nuestro sustituto. Entonces, al beber la copa de la ira, él, ya para que nosotros, creyendo en él y por la fe, aferrados a él sin separarnos ni de día ni de noche, entonces estamos libres de esa copa de la ira. Más bien bebemos la copa del nuevo pacto que es en su sangre. Ahora, pero el que no cree, el incrédulo, dice la palabra, ya a lo que tiene que ver ya con el mensaje del tercer ángel. El tercer ángel lleva a la decisión de la humanidad toda a servirle a ese Señor que murió por nosotros, que nos salvó, que nos redimió, que está intercediendo y que vuelve por nosotros, o también adorar a la bestia. La bestia no es un animal, sino que la bestia es un sistema de gobierno que la religión lo impone por la fuerza, ¿ya? Y lo del Señor no, él llama voluntariamente, él no obliga, ¿ya? Él nos dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Pero el otro no, el otro lo va a aplicar como ley de imposición.
Y entonces el texto es claro y dice, si alguno adora a la bestia, a su imagen, será atormentado. Parecido a algo aquí como dice la espada, el hambre y la pestilencia. Allá dice con fuego y azufre, dice. Con fuego y azufre y la mortandad. Entonces la historia se va a volver a repetir. ¿Que hay un camino de salvación? Sí. Eso nos ofrece el Señor en su gracia y misericordia ahora. Amén, pastor. Entonces, la única manera de escapar es mediante la sangre del Cordero. Que Dios nos ayude, pastor. ¿A qué parte de nuestra lección pasamos, pastor? ¿Qué pregunta? Ahora mire, qué interesante que no solamente nuestro Dios revela en la Sagrada Escritura el caos, como eso aparece en Génesis 1, donde dice que creó los cielos y la tierra, pero que estaba desordenado y vacía. Pero la historia divina se conecta del lado de la solución, del lado de la luz. Y entonces ahora dijo Dios fue a la luz y fue la luz. Y en este caso también, después de la asolación, del saqueo, de la desgracia, ahora viene la parte de la más importante, que suena como una música al oído. Se llama las buenas nuevas. Las buenas nuevas, la feliz noticia, las alegres nuevas. Entonces la pregunta 6 nos habla ya de esa salvación, querido pastor. ¿Podría comentarnos aquí de esa salvación en promesa para Judá a través del profeta Jeremías, pero que también es una promesa para la humanidad toda? Muchas gracias, pastor Rubén. Entonces, la promesa de la restauración, si bien tiene un cumplimiento en los días podríamos decir, de Jesús, desde más antes nada más, cuando Zorobabel vuelve a reconstruir el templo, Ciro da el decreto de Darío, el decreto de Artajerjes regresan, pero este tiene un cumplimiento más completo con Jesús, ¿verdad? Cuando Él viene y entonces Él va a ser el renuevo a través del cual va a traer la justicia perdurable, ¿verdad? Jesús va a ser el ungido, el Mesías, el que va a derrotar al pecado, ¿verdad? Y va a consumar la salvación. Por eso en la cruz dijo, consumado es. Y de esa manera Él va a quitar a Satanás el imperio de la muerte que Él se había puesto ahí como el dueño, por así decirlo. Le quitó las llaves y ahora Él dice, yo soy el que estuve muerto y el que vivo y tengo las llaves, ¿verdad? Y vive por los siglos de los siglos. Y la restauración completa, queridos hermanos, empieza a hacerse desde 1844. Por eso dice, el santuario será vindicado, ¿no? Lo que aquí vemos, Nabucodonosor había profanado el santuario. Vamos a ver que aquí de 1844 es restaurado el santuario. El rey que había sido tomado prisionero, ahora Jesús, después de terminar la obra de juicio que empezó en 1844, él se casa, recibe el reino, porque él va al anciano de días para recibir un reino. Ahora él viene como rey de reyes y señor de señores y se sentará en el trono de David. Ese trono que Dios lo había prometido a David, que no iba a faltar un gobernante, ahora se va a restaurar con Cristo, que va a ser el Mesías, que va a reinar por la eternidad. Varios pensaban que iba a ser en su primera venida, que iba a reinar por la eternidad, pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, su reino está preservado cuando termine su obra de mediador. Ahí entonces Él restaura el reino, restaura también la ciudad que fue tomada, que se abrió brecha en Jerusalén, va a ser restaurada con la nueva Jerusalén. Qué hermoso será con la nueva Jerusalén. Y el pueblo, ese pueblo rebelde, va a ser restaurado, pero ya no con gente desobediente, sino con los santos del Altísimo, quienes tomarán el reino. Entonces todo lo que fue destruido será restaurado. Qué interesante entonces, y justamente eso nos hace la promesa aquí el profeta Jeremías. Dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jesús es el príncipe de los pastores, ¿verdad? Y también los pastores que Él coloca, que Él llama, entonces también Él les da esa competencia, les hace competencia. Dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte
a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Entonces, hermanos, tenemos aquí hermosas promesas de restauración, ¿verdad? Entonces, esos líderes fieles se cumplen, hermanos, esos pastores se cumplen con nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores, ¿verdad? Y si hay ministros que Él llama, pues entonces son los que Él llama y los hace competentes, que también pueden fallar, pero el que dirige la iglesia, la cabeza de la iglesia, es Cristo. Dice, llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Entonces sabemos que el trono de Dios, hermanos, finalmente estará en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Ahí será el trono de Jehová. Dice que Dios morará con nosotros, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Todas las naciones vendrán a ella. Isaías dice en el capítulo 66, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová de los ejércitos, de mes en mes, de día reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de Dios, ¿verdad? Y seguirán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente. O sea que ese pueblo que estaba separado, que se habían dividido con Roboam, vamos a ver que se van a volver a juntar, una reunificación, pero eso va a suceder cuando, apreciados hermanos, venga nuestro Señor Jesucristo. Ahí será la restauración total. Y la pregunta es, ¿Dios cumplirá su palabra o no cumplirá su palabra? ¿Qué nos puede decir Pastor Rubén al respecto? ¿Cumplirá Dios su palabra, estas promesas de restauración? La pregunta es, si es que Él cumplió con destruir al pueblo, ¿no cumplirá la promesa de restauración? ¿Qué nos dice Pastor al respecto? Sí, querido pastor, desde este momento nosotros dando un vistazo a la historia podemos encontrar que en forma literal sí se cumplió, porque al exacto la fecha, cuando se cumplió los 70 años que habló Jeremías, hubo el remanente que volvió allá a Jerusalén. Pero todas esas son figuras de la gran restauración, de la gran redención final que está prometida en Apocalipsis 21 y 22, ¿no? De la tierra nueva. Entonces, no es una visión solo nuestra la que planteamos esta hora, porque dice que todos mirarán hacia Jerusalén. En forma literal, Daniel abría las ventanas que daban a Jerusalén y oraba desde Babilonia. Ahora nosotros desde acá, desde esta tierra, hicimos la Babilonia mística, también podemos abrir las ventanas de la fe y dirigirnos al santuario donde está nuestro Señor Jesucristo, allá en la Nueva Jerusalén, en el tercer cielo. Y ahora esa no es idea nuestra. Ya Abraham, dice la palabra, que él vivió en esta tierra como un peregrino, como un forastero, porque él anhelaba esa tierra hermosa, esa tierra que habla allí en la promesa de Apocalipsis. Entonces el Señor ha cumplido, cumple y cumplirá, querido pastor. Qué bueno, pastor. Entonces esa es la promesa que nosotros tenemos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Muchas veces nosotros no cumplimos nuestras promesas y por eso que a veces la gente ya no cree en nosotros, porque no cumplimos. Que no debería ser así, porque dice, pues, sea vuestra palabra sí, sí o no, no. Y dice, mejor es que no prometas antes que prometas y no cumplas. Pero tenemos un Dios que no es como nosotros. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él cumplirá esa promesa de restauración. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que un día todo sea restaurado. Que Dios nos dé esa fe, esa confianza. Pasamos, Pastor Rubén, a la última pregunta de nuestra lección. Dice la pregunta 7, ¿cómo dijo Dios que Judá sería restaurada? ¿Y cuáles eran las condiciones para tal restauración? Ahora, estaba pensando en lo que menciona usted. El remanente volvió. El Señor ha librado a su pueblo de allá de Egipto en el tiempo de Moisés. Ellos estaban siendo oprimidos, afligidos, eran esclavos. Pero el Señor hizo maravillas. Sabemos que lo sacó con brazo fuerte, dice, con brazo extendido. Y lo guió a través del desierto, hizo cruzar el Mar Rojo y tantos milagros. Entonces, ese mismo Señor fue el que de Babilonia lo sacó también a ese remanente.
Pero muchos ya no salieron porque habían comprado, habían hecho su vida allá en Babilonia, ya no, pero sí volvieron un remanente. Y entonces, en este último tiempo, para nosotros también hay esa promesa del remanente. No es todo, fíjese, no es todos. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. 10 significa una totalidad, pero una parte fue prevenida, una parte se aferró de la justicia de Cristo y día y noche le clama al Señor para que le regale el arrepentimiento y la fe, porque el hombre no puede arrepentirse. El hombre lo único que puede es caer al polvo de la tierra y decirle, Padre mío, y clamar, porque encontramos que los hijos de Israel allá en Egipto, ellos clamaban al Señor por su liberación. En el tiempo de Babilonia, el hermano Daniel dice que se vistió de saco, cenizo, cilicio, de ayuno, ¿no? Y confesión y oración, entonces a cumplir, a humillarse al polvo. ¿Me entiende? Y allí ahora el Señor responde y saca este remanente. En la actualidad también el Señor Jesús recomienda a la iglesia de la Odisea que reconozca que es pobre, miserable y ciega y caiga al piso, se tire a la tierra, caiga al polvo. En una oportunidad le preguntaron a una sierva de Dios, ¿el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justicia por la fe? Y ella dijo, sí, el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justicia por la fe. ¿Y qué hace el mensaje de la justicia por la fe? Echa al polvo la gloria del hombre y hace por este pobre lo que no puede hacer por sí mismo. Necesitamos tirarnos al piso, rogarle al Señor, clamar, ayudarnos entre nosotros para que recibamos el arrepentimiento, que tengamos el gozo de la salvación, que tengamos la alegría del servicio, la alegría de la obediencia a la palabra, de caminar en el verdadero camino, porque dice que aquí Israel torció su camino, se apartó del verdadero camino. Nosotros sabemos que hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aferrándose al Señor Jesús, tenemos entonces la restauración total, completa, mi querido pastor Darlo. Muchas gracias, pastor. Y es interesante, pastor, en esta pregunta número 7, que Dios utiliza, encontré yo, hasta 3 maneras como Él ilustra la restauración. La primera está comparando, dice, como un esposo cuando la esposa le es infiel y el esposo le perdona. Acordémonos de Oseas, ¿no? Dios le dice, ve y ama a una mujer adúltera, ¿no? Y Oseas tiene que amar a esa mujer adúltera que le fue infiel y Él lo perdona. Y así Dios entonces se va a reconciliar con su esposa, que es la iglesia, a pesar que la iglesia Judá le es infiel, que le saca la vuelta a Dios con otros dioses, pero Dios le perdona. Después que le dice que la esposa de Oseas es vendida como esclava, ¿no? Y era vendida al mejor postor, se le da la orden a Oseas, ve y cómpralo, redímelo. Y eso es lo que tuvo que hacer Jesús, venir y comprarnos, ¿verdad? A pesar que nosotros somos almas adúlteras, Jesús dio su vida por nosotros. Esa ilustración. Pero tenemos ahí otra ilustración. Dice, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis en pos de mí. Así como la otra comparación es de un padre con su hijo. El hijo quizás se rebela, se va del hogar. El padre permite que el hijo siga su camino, porque a veces el hijo dice, quiero hacer mi voluntad. Como el hijo pródigo dijo, me voy donde mi padre no me vea, donde no me moleste. Pero estando allá, él regresó, ¿verdad? Pero su padre no lo rechazó, sino que lo recibió. Entonces, esta es la lección o el ejemplo que muestra aquí Dios de cómo Dios perdona, como un padre que se compadece de su hijo. Y la última, dice, sanaré vuestras rebeliones. Así como una enfermedad mortal o incurable tiene el milagro de una solución, de una cura, así la enfermedad del pecado que había asolado a Judá va a tener sanación, va a tener cura mediante la sangre de Cristo. Entonces, queridos hermanos, para nosotros también sabemos que el pecado nos ha manchado, pero mediante la sangre de Cristo tenemos entonces la cura, tenemos la solución. Entonces, estas son las figuras que se utiliza aquí en esta pregunta para ver
la restauración. Así como Dios restauró a Judá, Dios también quiere restaurarnos a nosotros. Si le hemos fallado, Él está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad, pastor? Y su pregunta decía, ¿cuál era la condición? Y usted lo dijo bien, pastor, el arrepentimiento, ¿verdad? Tenemos que humillarnos, que Dios nos ayude a humillarnos, ¿verdad? Y por último, en cuanto a esta pregunta, dice, hay una lección que debían aprender los judíos y hay una lección que debemos aprender también nosotros. Dice, la lección de la obediencia tan necesaria para su felicidad futura, dice, tenían que aprenderlo. Mientras no aprendiesen dicha lección, Dios no podía hacer por ellos todo lo que deseaba hacer. Entonces, muchas veces las lecciones no se las aprende de manera sencilla. A veces las mejores lecciones que hemos aprendido en la vida son las que la aprendemos de manera dura, con quizás algún accidente, alguna enfermedad, algún golpe duro. A veces de esa manera aprendemos la lección. Cuando es de manera sencilla, a veces se nos va la lección, no la valoramos, no la aprendemos. Entonces Dios permitió que el pueblo pase por esto para que aprenda la lección. ¿Cuál era la razón por la cual estaban en esa situación? La desobediencia. ¿Cuál era la condición para que no les suceda eso? La obediencia. Algo tan sencillo decirlo, pero tan complicado en la práctica, ¿verdad? Que Dios nos ayude a aprender la lección, Pastor Rubén, porque decíamos nuestro folleto es folleto de lección de escuela sabática y entonces tenemos que sacar la lección para nosotros. Pastor Rubén, ¿cuál es la lección final que usted quisiera dar a nuestros hermanos? Sí, mi querido pastor, usted habló muy claro en el sentido de que, y me gustó las ilustraciones que puso. Entonces, si la obediencia es lo que Dios ama, la desobediencia es el desagrado al Señor. Ese es lo que le causa ira, o sea, desagrado. En este caso, dice que cuando el hombre, hermano, desobedeció la ley divina por la falta de fe, porque la incredulidad es terrible. Y hay un texto en la Biblia que dice que Jesús lloró, y Él lloró por la incredulidad mía y por la incredulidad de cuantas más, ¿no? Entonces, cuando quebrantó la ley divina, la desobediencia, hermano, es un quebranto a la ley. Y esa ley dice, la paga el pecado es la muerte. Entonces, esa espada, hambre y esa pestilencia que destruyó allá Jerusalén en el tiempo de la lección que estamos estudiando y de lo que vienen las 7 postreras plagas al final, esa muerte es por causa de la transgresión de la ley de Dios. Entonces, hermano, la paga el pecado y la muerte, el alma que peca debe morir, y de esa muerte solo hay un solo remedio, porque dice que en todo el universo se halló solo uno que podía reparar la quebrada ley, y en este caso es la muerte de Cristo. Cristo colgado en el madero de la cruz es las buenas nuevas para el pobre pecador. Es la única alternativa. Y una vez aceptado a Cristo, el Señor nos capacita, como le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Quiere decir, levántate y obedece. Proclama a los tuyos cuántas cosas Dios ha hecho por ti. Entonces, que podamos aprender de esta lección, que sin Jesús y sin la obediencia estamos condenados a la asolación, a la muerte, y pues sin esperanza, sin Dios, como dice la palabra. Eso diría, pastor. Muchas gracias, Pastor Rubén. Entonces, así como la destrucción fue lenta, fue paulatina, pero al final fue definitiva, queridos hermanos, así el Espíritu de Profecía dice que el Espíritu Santo se está retirando lenta, pero ciertamente de la tierra. Entonces no esperemos que sea definitivo, queridos hermanos. Para nosotros el llamado también es que nos volvamos, nos arrepintamos, no rechacemos definitivamente al Espíritu Santo, porque de lo contrario estaremos perdidos al igual que los judíos. La condición es de obediencia, pero dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Judá se separó de Jesús, de la fuente de justicia, dejaron a la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Para nosotros la lección, queridos hermanos, es que estemos unidos a la fuente de justicia. Él es el que nos produce en nosotros el querer como el hacer. Él es el que nos da el amor para poder obedecer.
separados de Él no vamos a poder serle obediente, pero si estamos unidos a Él, somos más que vencedores. Que el Señor bendiga su palabra, el Señor bendiga su lección. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y muchas gracias, querido Pastor Rubén, por acompañarnos en el desarrollo de la lección. Que el Señor le bendiga. Saludos hasta la ciudad de Trujillo. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos, Pastor. Amén.